métodos apropiados para una buena, correcta lectura de la Biblia. Rápidamente, habla aquí de principios, los principios generales hermenéuticos válidos para todos los tipos de textos bíblicos. ¿Sí? Este libro existe en español, yo no sé si todavía lo imprimen, pero en inglés se llama How to Read the Bible for All Its Worth. ¿Cómo leer la Biblia por todo lo que vale? ¿Alguien lo tiene o lo conoce? Yo tengo una copia, pero no lo traje de este libro, pero existe en español. Es uno de los mejores libros que hay para la interpretación de la Biblia. Es chiquito, es práctico, es conciso, fácil de leerse. Otra vez, pienso en términos de discipular a otros, de introducir a personas a metodologías de cómo interpretar la Biblia. Mi metodología se enfoca inicialmente en que el lector le permita al Espíritu Santo iluminar la Biblia a través de 4 ciclos personales de lectura. Ahora, estos 4 ciclos personales de lectura, él los va a ejemplificar en los comentarios. El libro de texto lo ejemplifica. Para mí es importante ver esos ciclos, porque conforme ustedes ven el libro de texto, quiero que vean esos ciclos puestos en práctica. Esto hace que el espíritu, vean esto, el espíritu, el mensaje y el lector sean, ¿qué cosa? Sean primarios, en lugar de ser, en otras palabras, esa es mi pregunta, o eso es lo que trato de indicar. Si el espíritu, el lector, el espíritu, la Biblia o el texto y el lector no son primarios, ¿quiénes típicamente hacemos primarios? Él está implicando que cuando el espíritu, y cuando hablamos de espíritu no estamos hablando de lo que es la inspiración, porque eso ya se acabó, ¿verdad? El autor fue inspirado. Nosotros somos, ¿qué cosa? Iluminado. Entonces está hablando de iluminación. Y otra vez, regresen al principio de lo que habló en la mañana. Habló acerca de ceder a Dios, de tener hambre por la persona de Dios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de esa relación con el espíritu. Pero si el espíritu, el texto o la Biblia y el lector no son primarios, ¿a quién o a quiénes hacemos por inercia primarios? ¿Perdón? Que típicamente se traduce eso, lo voy a traducir, que es lo que trágicamente hacemos, son los comentarios bíblicos. ¿Sí me explico? Preparamos una clase, un sermón y nos vamos primero ¿a dónde? A los comentarios. Y él está diciendo, no. Los comentarios en los 4 ciclos de lectura tienen su lugar y son necesarios, pero no son primordiales. Exacto. Corroboran y lo que hacen, y es lo que nos va a enseñar él a través del libro de texto, es que te ayudan a reafirmar los parámetros. Acuérdense, necesitamos parámetros, ¿verdad? Parámetros. Entonces, los comentarios tienen su función para reafirmar los parámetros. Los comentarios no crean los parámetros. Entonces, él está diciendo que lo principal es el espíritu del texto y el lector. Por lo tanto, dice, esto también protege al lector de ser excesivamente influenciado por comentaristas. Debemos poder apoyar nuestras interpretaciones desde el texto mismo. Hay 5 áreas que proveen al menos una verificación limitada. Aquí están las 5 áreas que ustedes van a ver ejercer a través de todo ello. La primera es la del autor original. Una vez más, su entorno histórico y su contexto, ¿qué cosa? Literario. Una vez más, si es profecía, si es narrativa, si es historia, si es simplemente el libro de Números, si es el libro de Levítico, en fin, ¿qué es el contexto literario? La selección del autor original de estructuras gramaticales, el uso contemporáneo de las palabras y el género literario. Y la última es nuestro entendimiento apropiado de pasajes. ¿Qué cosa? Otra vez, regresen a la doctrina del Espíritu Santo. Yo les dije hace rato que mi recomendación es que no formemos la doctrina del Espíritu Santo exclusivamente del libro de Hechos. ¿Recuerdan que les dije eso? Es lo que tiene que ver con pasajes paralelos. ¿Por qué? Porque cuando ven el paralelismo de todo el Nuevo Testamento, es obvio que no siempre la persona es bautizada en agua, no todo el tiempo es bautizada en el Espíritu, no todo el tiempo habla en lenguas, no todo el tiempo la salvación involucra una sanidad física, ¿verdad? Involucran diferentes circunstancias, pero no las vemos como algo normativo. Entonces, si sacamos esos pasajes así solitos, creamos doctrinas que eventualmente causan confusión. Necesitamos poder proveer las razones y la lógica detrás de nuestras interpretaciones. ¿Sí o no? ¿Qué sucede cuando no proveemos lógica y no proveemos razón detrás de un principio bíblico? ¿Qué son los riesgos? En otras palabras, cuando un sermón o un argumento o el presentar el evangelio a nivel personal
si no presenta o no tiene, en este caso, lógica, o en este caso, no tiene razones. En otras palabras, cuando sobreespiritualizamos el mensaje, ¿qué es el riesgo? Hay un riesgo muy grande de eso. La base va a ser cuestionable. La otra es que potencialmente se encuentren por ahí una persona que sea culta, educada, que conozca filosofías, que conozca, ¿sí me explico? Y nos rete a cosas que dices tú, caray, esa por ahí no iba el asunto. ¿Sí me explico? O simplemente porque la Biblia lo dice. Lo afirmamos. Aquí es donde regreso a lo que dije hace un momento, que no existe amor incondicional. Yo estoy convencido que esa frase de amor incondicional es mi problema, y se lo digo una vez más, es que se traduce convenencieramente como relación condicional. ¿Cómo lo ilustro esto? Lo ilustro de muchas maneras, ya lo hice hace rato con relaciones interpersonales, pero yo diría en la cuestión de la salvación. Entre bautistas, típicamente afirmamos la seguridad del creyente, ¿verdad? Que no perdemos la salvación, pero típicamente o trágicamente lo podemos usar como una bandera, como un estandarte, a que simplemente no importa lo que haga, como quiera voy a dónde. Voy al cielo. Como si el cielo fuera la meta principal de la salvación. Nunca ha sido el cielo la meta principal de la salvación. La meta principal de la salvación siempre ha sido ¿qué cosa? Similitud a Cristo. Esa ha sido la meta. Es simplemente, leímos de Pablo en Filipenses, ¿qué es lo que dice Pablo? Unirme a Él a través de ¿qué cosa? No porque me guste sufrir, no porque quiero morir, ni porque soy masoquista, es porque el sufrimiento modela o moldea en mí ¿qué cosa? A Cristo, el carácter de Cristo en mí. La meta es Cristo, entonces, si el proceso es eso, así debe ser. Entonces, cuando hablamos de la salvación, por ejemplo, y lo predicamos como una póliza de seguro, que simplemente no importa lo que hagas, no importa que pases por esa crisis de fe, que se va la persona y luego regresa a la iglesia, la clásica experiencia, y que es testimonio de muchos de nosotros, se nos olvida que literalmente la salvación es una experiencia tripartita, es una experiencia de un tripié, donde inicia con la seguridad de la salvación, y creo que la salvación es irrevocable, no creo que el cristiano pierde la salvación, pero Hebreos nos enseña o nos va a enseñar que la salvación se percibe desde la enseñanza de Pablo, que es a través de la justificación, a través de la fe en Cristo Jesús, pero esa seguridad, la segunda experiencia o la segunda componente de estas tres fases es que está basada en perseverancia. De que la perseverancia no es la evidencia de que la persona es salva, la perseverancia es el resultado de que la persona es salva. ¿Qué quiero decir con ello? De que yo tengo viviendo en Estados Unidos desde que tengo 17 años. Y la evidencia de que vivo en Estados Unidos, porque no me veo americano, yo sé que algunos me confunden, piensan que soy holandés, pero no, soy del Mante. Pero la evidencia de que vivo en Estados Unidos es que hablo inglés. ¿Me explico? Esa es una evidencia de que he vivido allá por bastante tiempo. Pero el resultado en mí, lo que me sale natural es el español. ¿Por qué? Porque es lo que soy. ¿Me explico? Entonces, no es que el español sea más importante que el inglés en mi vida, es que simplemente el inglés es la evidencia de que me trasladé a ese país. Pero lo natural que es el español. Es lo que pasa con la perseverancia. La perseverancia en la vida del cristiano no es una evidencia de que somos salvos. Es ¿qué cosa? Es lo natural, es lo que produce el ser salvo. No es algo que tienes que forzarlo, o tienes que orarlo, o tienes que tomar un curso para ser perseverante. Personas salvas, ¿qué es lo que hacen? Perseveran. ¿Qué implica eso? Que personas que no perseveran es porque nunca fueron, y suena prejuicioso eso, ¿no es cierto? Yo lo sé, pero Hebreos te va a decir que si no perseveraste hasta el fin, es simplemente porque no fuiste. Ahora, otra vez, aquí hay mucho que hablar de esto, pero el modelo de la salvación es Cristo. Y si algo le distingue a Cristo es su perseverancia. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos que el producto de la salvación es perseverancia? ¿Por qué nos sorprendemos que lo que pone a prueba la perseverancia es el conflicto? Es la prueba, es la necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, una vez más, seguridad de salvación que produce, no evidencia, pero produce ¿qué? Perseverancia. Ahora, antes de que se levanten el cuello, sobre todo los que van a graduar, porque han perseverado 4 años aquí, ¡wow!
Sí, los que acaban de entrar están así como que, ¿a qué hora se acaba esto? No, antes de que se levanten el cuello, los que han perseverado. ¿Ok? Escuchen esto. La perseverancia es el producto no solamente de que fuimos salvos o de que somos salvos. Y ya dijimos que la salvación es el producto de una transacción legal doble o dual, ¿verdad? Ya dijimos eso. Entonces, es la obra y es la persona de Cristo, es la salvación. Es lo que hace mi vida ser justificado con un agente forense. Su nombre es Cristo en mí. Produce esa perseverancia, no como evidencia por voluntad. Pero esto es la base de un Dios, que es la tercera, que escoge, quizá la palabra clave, escoge preservarme. Él escoge, así como escogió salvarme. ¿Sí o no? En otras palabras, Dios escoger salvarnos, y otra vez, no tiene nada que ver con Hebreos, pero tengo que leerlo, ¿okay? En el Antiguo Testamento la doctrina de elección es para servicio. Dios escoge a Abraham, doctrina de elección, para escoger una familia, para de esa familia escoger una nación, y de esa nación escoger al mundo. Obviamente la simiente, ¿verdad? Entonces, aunque es importante bienes y raíces, hablamos de un pedazo de tierra que hasta la fecha se lo están disputando. Es importante, es parte de la promesa. Aunque incluye algo étnico, es importante. Entonces, nosotros no veneramos a los judíos, veneramos al judío. ¿Verdad? Ok. Entonces, el concepto de elección es para servicio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la doctrina de elección es para similitud a Cristo. Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que leemos en el versículo 28, 29, 30? ¿Sí? Todas las cosas, a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Ahora, ¿les ayuda bien? ¿Para qué? ¿Qué dice después de esos versículos? Para que en nosotros crezca, se desarrolle, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Entonces, el punto no es que nos vaya bien. El punto que cristianismo no es simplemente la garantía de que no importa lo que pase, aun cuando esa es ese es el tercer engaño que le doy a mi esposa y mi infidelidad. Como quiera, Dios usa todo para su bien. No eres salvo, compadre. Si esa es tu mentalidad, no eres salvo. ¿Me explico? No has entendido lo que es la salvación. El punto aquí simplemente es de que si la salvación es el Dios que escoge al hombre, y lo escoge, y el hombre por esa elección de Dios, que en el Antiguo Testamento es ¿para qué? ¿Para qué es la elección? Para servicio. Es por eso que Cristo va a revolucionar el concepto de Mesías para el judío, porque otra vez, Dios escogiendo a Abraham, escogiendo a una familia, escogiendo una nación, escogiendo al mundo, iba a ser a través de un propósito de que la elección no es simplemente porque tú eres especial, aunque lo eres, pero eres especial porque te escogí, no porque eres especial. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es el punto aquí? De que somos salvos ¿para qué? En el Antiguo Testamento somos salvos ¿para qué? Para servir. Entonces, imagínense matrimonios, ustedes casados y los que se van a casar y los que desean casarse o los que deberían estar casados pero no se han casado. Imagínense matrimonios en los cuales nuestro motor de arranque sea una vida de servicio. En lugar de que me caso contigo porque tú me sirves a mí. Y si no me sirves, voy a buscar a alguien que me sirva. ¿Se imaginan qué revolución sería eso? Crear una generación de hijos, de niños, de jóvenes, de adolescentes, de solteros, que su motor de arranque es una vida ¿de qué? De servicio. Esa es la doctrina de elección. Es la razón por qué somos salvos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la doctrina de elección es ¿para qué? Para similitud a Cristo. En otras palabras, el propósito de la salvación es una persona. No es simplemente el cambio de circunstancias de mi persona. No es simplemente la garantía de que el día que tome mi último suspiro y cierre los ojos de este mundo y los abra, voy a entrar en un lugar mágico. Sí, otra vez, el cielo, estoy a favor del cielo, creo que es un lugar, creo que es una persona del cielo también, pero en fin, eso es importante. Pero imagínense, porque la mayoría de nosotros vamos a vivir bastante tiempo en la tierra. No, espero que nadie se muera, pero no moriré pronto. Pero el punto aquí es de que en el tiempo que estamos aquí es para crecer en similitud a Cristo. Entonces, ahora sí, ambicionen, sueñen conmigo con una iglesia, con diáconos, con yernos y con nueras y con suegra y suegro, de que su motor de arranque es una vida de servicio y una vida de similitud a Cristo. Chiquito se nos haría el mundo para conquistarlo con el evangelio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo predicamos el evangelio típicamente? ¿O cómo lo hemos asimilado? No es una vida de servicio. Sí, yo vine a Cristo para que Cristo me
me sirviera a mí. Más vale que me vaya bien. Más vale que no divorcio, no traición, no enfermedad, no, porque el día que las cosas nos den bien, ¿qué hacemos? Le reclamamos a Dios. Y somos el típico cristiano que íbamos a la iglesia. Pero ya no vamos, porque, como la otra es similitud a Cristo. Imagínense, ¿qué es lo opuesto a similitud a Cristo? Es simplemente que queremos a un Dios que engrandezca no su reino en mí, pero que engrandezca mi reino en mí. Queremos un sirviente cósmico, que piense como yo, sienta como yo, actúe como yo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando pienso en este tipo de experiencias de lo que es la salvación, y si esa es la razón por la que fuimos salvos, que es lo que Dios produce en la persona o debe de producir, cuando hablo de este tercer componente de preservación, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, seguridad del creyente. ¿Qué es la segunda? Perseverancia, no como evidencia, pero como resultado, así como el español a mí. Si tú me apachurras de los poros, me sale no inglés, me sale español. ¿Me explico? Porque es lo que soy, no es lo que hago. El inglés tuve que aprenderlo. El español, aunque también lo aprendí, pero fue algo nato, porque es parte de lo que soy. Esta última, antes de que nos levantemos el cuello, esta última que es la es Dios preservándonos, es intervención completamente divina. ¿Cómo lo sé esto? Otra vez, en mi mente pienso en la experiencia de un David y de un Saúl. ¿Cuál es la diferencia de David y Saúl? En sus historias. Yo sé que el Salmo 51 es el punto de cuando vas en la carretera hay una U, un retorno. ¿Sí? ¿O no manejan? ¿Sí manejan? Ok. Pero hay un retorno, ¿verdad? Entonces, el Salmo 51 es el retorno de David, ¿no es cierto? Pero cuando ven el resumen de David y de Saúl, ¿hay mucha diferencia entre los resúmenes de ellos? Los dos tienen un historial muy trágico. Eventualmente David se va a arrepentir, pero hablemos del arrepentimiento. ¿Quién produce el arrepentimiento en el corazón del hombre? Porque una vez más, acuérdense de la doctrina de elección. La doctrina de elección está basada en que el hombre no tiene la habilidad por sí mismo de buscar a Dios. ¿Sí? Dios busca al hombre primeramente. Entonces, el arrepentimiento de David es el producto no simplemente de un corazón contrito. En otras palabras, le doy crédito a David en el punto en el cual Dios le da la capacidad de decidir. ¿Sí? Que es la misma de la salvación. En la salvación, Dios le da la capacidad al hombre de decirle sí a Cristo. Pero por sí mismo el hombre no puede decirle sí a Cristo sin que Dios le dé la habilidad. Entonces, yo no creo que Dios está alterando el libre albedrío. Es simplemente que Dios le da la habilidad al hombre de ejercer su libre albedrío a escogerle a él. ¿Sí captamos eso? Entonces, es la obra completamente de Dios. Pablo dice que somos salvos ¿por qué? Es por gracia para que nadie se gloríe. Leímos el capítulo 3 de Filipenses ayer de los judaizantes y Pablo avienta su resumen, avienta su currículo y dice todo eso es por basura, simplemente porque ahora no quiero obtener mi propia justicia, sino la justicia de ¿quién? La justicia propia es la que dice yo busco a Dios y yo regreso a Dios cuando yo esté listo. ¿Han escuchado esa frase por ahí? Yo regreso a Dios cuando yo esté listo. Yo sé, no tienes que decirme, yo sé lo que dice la Biblia. Por eso soy pastor, no es cierto. Pero ahorita estoy en una etapa en la cual estoy de rebeldía. No es cierto. El hombre no tiene la habilidad de buscar a Dios. Dios es el que produce en ello. Entonces, esa perseverancia es el producto de ello, no es la evidencia, pero esa preservación, otra vez, yo creo que la diferencia entre David y Saúl es que Dios en su soberanía decide preservar a David y no a Saúl. ¿Por qué? Por la misma razón que tú eres salvo, porque es un misterio. No lo sé. Y no le quito absolutamente nada a David en su retorno, Salmo 51, su confesión, solamente que estoy hablando, ¿verdad? Y no le quito nada el libre albedrío de Saúl de no arrepentirse. Pero pienso en Judas y pienso en Pedro. ¿Por qué Pedro tiene un retorno en su testimonio y Judas no? ¿Pedro fue mejor que Judas? ¿Por qué? Por la razón que tú eres salvo. ¿Por qué eres salvo tú? ¿Porque eres hijo de pastor? ¿Porque estás en Lacey Seminary? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué Dios escoge aparecérsele a Saulo en el camino a Damasco? Sí, el capítulo 9 de Hechos no dice que Saulo estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Persiguiendo a la esposa de Cristo. Y cuando se aparece, le dice, ¿por qué me persigues a mí? O sea, tu rebeldía no fue accidental, es intencional. ¿Verdad? Entonces, esa preservación de Dios, Dios preservando, es lo que literalmente es la base de nuestra salvación. Entonces, por eso es que Pablo en Filipenses habla de que con temor y temblor, la salvación, ¿qué es lo que dice? Sí, que la estamos viviendo de una manera con temor
y contempló esa salvación. Entonces, todo esto, muchachos, para mí, una vez más, simplemente estoy hablando acerca de que tenemos que tener una base lógica, una base en la cual él usa el término de razón. Tiene que haber una razón por qué creemos lo que creemos. ¿Sí? De que no simplemente sobre espiritualicemos las cosas a expensas de, otra vez, crear un montón de prácticas que no son bíblicas. La Biblia es nuestra única fuente de fe y práctica. Trágicamente o tristemente, dice él, con frecuencia, los cristianos no están de acuerdo sobre lo que la Biblia enseña o afirma. Por lo tanto, es contraproducente, suena esto cómico, declarar y asegurar la inspiración de la Biblia y luego no ponernos de acuerdo en lo que dice. Es la verdad, pero nos peleamos por la verdad, salimos de pleito. Suena contraproducente, ¿no es cierto? En fin, es estar viviendo en eso. Por lo tanto, él habla de 4 ciclos de lectura, y aquí están los 4 ciclos, que no se los voy a leer todos, pero simplemente vean lo que él recomienda. En el primer ciclo, él recomienda que se lea el libro de la Biblia, ¿cómo? De corrido, en una sentada, léanse el libro completo. Yo sé que es bastante, pero es lo que está diciendo él. Lean el libro completo, en lo cual léanlo en una traducción diferente, léanlo de una manera en la cual, y él recomienda aquí varias traducciones, de la Reina Valera, de la Dios habla hoy, de Dios llega al hombre. Busque el propósito central del libro, ¿sí? Ahorita les acabo de decir de Efesios. ¿Cuál es el propósito de Efesios? La unidad. ¿La unidad de quién? No necesariamente la de la iglesia o la del hombre. La unidad de la iglesia y la unidad del matrimonio, la unidad de la humanidad, la unidad en el hogar, es el producto de la unidad ¿de quién? Del Dios Trino. Porque otra vez, si ignoramos la unidad del Dios Trino, hacemos de Cristo un sirviente cósmico. Que si voy a Cristo y busco a Cristo y me comprometo con Cristo, es para evitar el divorcio. No. A Dios no nos debe absolutamente nada. ¿Me explico? Entonces, es la unidad, en este caso, del Dios Trino. Él dice, eso tiene que salir a raíz de este tipo de leer el libro completo. Dice, aísle, si es posible, una unidad literaria, un capítulo, un párrafo o una oración que exprese claramente este propósito del tema. En otras palabras, en este caso, hablando de Efesios, el tema principal es la unidad. Y otra vez, no estoy en contra de la unidad del matrimonio, la unidad entre patrón y empleado. Es obvio que eso es el producto de ello. Pero este concepto de unidad, no de uniformidad. ¿Saben cuál es la diferencia entre unidad y uniformidad? La diferencia entre unidad y uniformidad. ¿Cuál es la diferencia? Parejo. ¿Sí? Entonces, los equipos de fútbol usan ¿qué cosa? Uniformes. Pero el traer el mismo uniforme no implica que jugamos juntos, como unidad. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que mis hijas, mis hijos, mi esposa, los 5 tenemos el mismo apellido, no implica que vivimos en unidad. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo el Dr. Bob es que dice, ok, busca el tema central del libro. Ahora busca un párrafo, busca una frase, busca un versículo que afirme ese tema central del libro. Hay una parte del libro que es la médula del mensaje central, lo cual, conforme avanza la lectura, todo lo que el libro dice tiene que ser filtrado a través de esa verdad. ¿Sí captamos eso? Entonces, hay una verdad central, algo dentro, es lo que viene siendo como una evidencia interna. Por eso decimos que la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia, porque está protegiendo de que cualquier otra interpretación que hagas del resto del libro sea filtrada a través de ello. Y por eso dice él aquí, aísla si es posible esa unidad literaria. Número 4, identifique el género literario predominante. Si es el Antiguo Testamento, narrativa hebrea, poesía hebrea, profecía hebrea, códigos de leyes, ¿de qué está hablando? En el Nuevo Testamento hay que identificar si son simplemente narraciones. En este caso, no es la historia de Jesús, son historias de Jesús. ¿Recuerdan eso? Se lo dije ayer. Son parábolas, son cartas, son epístolas, son literatura apocalíptica. ¿Qué es lo que están leyendo? Todo eso en el primer ciclo. Segundo ciclo de lectura. Lea todo el libro otra vez. Ahora buscando identificar los temas o los tópicos principales. Basado en el tema principal. ¿Me explico? Entonces ahorita ya les desglosé Efesios, porque en Efesios el tema principal es la unidad, pero ya los temas principales es la unidad del Dios Trino. Después se va a ir a la unidad entre el amo y el siervo, entre esposo con esposa, padres con hijos, y en fin, son los temas principales. Haga un bosquejo de los temas principales y escribir brevemente su contenido en una declaración sencilla. No es palabras. Si ya sé que el tema de Efesios es unidad, ahora voy a ver cómo ese tema de la unidad cambia en diferentes ámbitos. Es como empiezo a bosquejar. Entonces, pienso en términos literarios. ¿Sí me explico? Aquí es donde se convierte, así de manera, en un impedimento los capítulos y versículos.
Porque muchas de las veces esas unidades literarias incluyen un capítulo y la mitad de otro. Y luego de repente cambian. ¿Me explico? Entonces es lo que está diciendo aquí. Revise su declaración de propósito y bosquejo amplio con ayudas de estudio. ¿Se dan cuenta que ya empezamos a hablar acerca de las ayudas de estudio? Pero ya después de que creamos un bosquejo de libro. En el tercer ciclo, vuelva a leer el libro otra vez. ¿Buscando qué cosa? Ya tenemos claro lo que es el mensaje del libro, ya bosquejamos el libro, porque el bosquejo del libro simplemente son las piezas literarias que afirman el mensaje o la verdad central del libro, ¿verdad? Ya lo bosquejamos. Ahora, como ya hice todo eso y ya lo corroboré con ayudas, en este caso, comentarios, bosquejos, aquí es donde entran las Biblias de estudio, que traen bosquejos, ya lo corroboré. Ahora me enfoco en el entorno histórico y en la ocasión específica en la cual se escribiera el libro. Eso implica que haga una lista de los asuntos históricos mencionados en el libro, evidencias internas, quién es el autor. Si ustedes leen el libro de Isaías, ¿cuándo se escribe el libro de Isaías? Hay un evento trascendental al principio del libro de Isaías. ¿Cómo inicia Isaías? El año en que el rey Usías, típicamente los libros proféticos, si ustedes son el patrón de la profecía del Antiguo Testamento, inicia con el llamamiento del profeta. No es accidente que el llamamiento de Isaías es hasta el capítulo 6. No es accidente eso. Hay una razón por qué el autor de este libro nos pone su llamamiento, en este caso, a ser profeta, hasta el capítulo 6. Entonces, Isaías inicia con un evento histórico. Algo sucedió cuando el rey Usías murió. Entonces, ahí es donde podemos usar material extrabíblico para decir, ok, ¿qué sucedió en ese año? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Quién es este rey? ¿Qué son las cosas que influenciaron, en este caso, el pueblo de Israel, el contexto religioso, el contexto económico, el contexto, ¿sí me explico? De lo que está pasando en la vida del pueblo de Israel cuando Dios decide usar a un hombre llamado Isaías y presentar un mensaje que es trascendental. Cuando Dios decide, en este caso, Isaías 7:14, ¿recuerdan? La Virgen concebirá y dará a luz. Son pasajes trascendentales, ¿no? Es profecía. Pero ese capítulo 1, versículo 1 va a ser una influencia histórica para interpretar Isaías 7:14. ¿Me explico? Entonces hay que leer ese contexto, lo que está diciendo él. Entonces, el autor, la fecha, destinatario, la razón específica de su escritura, aspectos del entorno cultural relacionados con el propósito de la escritura, referencias a personajes y eventos históricos. Número 3, amplíe su bosquejo ahora a un nivel de ¿qué? A un nivel de párrafo, de esa parte del libro bíblico que está interpretando. Siempre identifique y haga un bosquejo de la unidad literaria. Otra vez, regresando a Efesios, porque es lo que viene en mente ahorita. En la unidad literaria de Efesios, dije al principio que Pablo y Pablo es uno de los más fáciles de bosquejar, por lo que acabo de decir, porque Pablo, típicamente la mitad del capítulo del libro es doctrina, es la parte donde él va a profundizar su enseñanza, la segunda parte la práctica. Entonces, en este caso, cuando estás bosquejando donde identificas la unidad literaria, observen que las unidades literarias tienen que ver precisamente con eso, donde Efesios en los primeros 3 capítulos lo presenta como una unidad literaria, pero puedes bosquejar esa unidad literaria. Es lo que está diciendo aquí. Puede que sean varios capítulos o párrafos. Esto le permite a usted seguir ¿qué cosa? ¿Qué estamos siguiendo? La lógica de quién, no la mía, sino la del autor y específicamente de ese diseño textual. ¿Por qué lo escribió de esa manera? ¿Por qué escoge ese tipo de gramática de lenguaje? Y otra vez, número 4, revise su entorno histórico usando ¿qué cosa? En otras palabras, lo que estás descubriendo, aquí es lo que está hablando acerca de este rey, al capítulo 1 de Isaías, este rey Usías. O sea, históricamente puedo usar compendios, puedo usar atlas, puedo usar la concordancia. ¿Sí me explico? Puedo usar diferentes cosas para corroborar lo que está pasando con este rey. Y el ciclo número 4, que es, otra vez, esta lectura, lea la unidad literaria específica en varias traducciones. Y aquí vuelve los ejemplos que él pone ahí. Busque las estructuras literarias o gramaticales. ¿Qué frases está repitiendo él? ¿Qué estructuras gramaticales, una vez más, se vuelven a repetir? Y en este caso, ¿qué conceptos hay de contraste en ello? Haga una lista de lo siguiente. Los términos significativos que hay ahí. Los términos que son no usuales. Las estructuras gramaticales importantes. Las palabras, cláusulas, oraciones particularmente difíciles. Busque los pasajes paralelos relevantes. El pasaje con la enseñanza más clara de su tema usado, en este caso la unidad, que es lo que está hablando.
libros de teología sistemática, Biblias con referencia, concordancias son las que ayudan para hacer esto. Busque un posible de pasajes paradójicos, donde otra vez encuentras esta tensión, la paradoja de Jesús cuando dice, el que tiene que ser el primero tiene que ser el último o el postrero. No es una contradicción, es una paradoja. Está diciendo una verdad en tensión. ¿Sí me explico? De que todo aquel que quiera ganar su vida va a tener que perderla. No es una contradicción, es una paradoja. O sea, está creando tensión. Es la manera en que esta gente entendía la verdad. La verdad se presentaba en tensiones. Muchas verdades bíblicas son presentadas otra vez en pares que causan esa tensión. Conflictos denominacionales vienen de usar textos como pretextos y enseñar solo la mitad de una verdad bíblica. ¿Sí? Es esa cuestión de simplemente agarrar lo que nos conviene. En fin, en la letra C busque paralelos dentro del mismo libro, mismo autor, mismo género. La Biblia es su propio y mejor intérprete. Use ayudas de estudio para revisar sus observaciones de entorno histórico. Vocación de libro. Aquí es donde entramos Biblias de estudio, enciclopedias, manuales, diccionarios, introducciones bíblicas, comentarios bíblicos y cosas por el estilo. Esta aplicación a la interpretación de la Biblia, muchachos, simplemente está hablando acerca de la importancia, donde él habla cómo aplicar esto, cómo llevarlo a cabo. Y aquí es donde dice que este punto giramos hacia la aplicación. Usted se ha tomado el tiempo para entender el texto en su condición original. Ya que ahora tiene la verdad, usted debe de aplicarlo a su vida y a su cultura. Yo defino la autoridad bíblica como el entender lo que el autor bíblico original dijo en su día y aplicar esa verdad a nuestro día. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo lo aplicamos? Yo argumentaría o añadiría a esta definición que no es solamente lo que dijo, pero qué es lo que implicó con lo que dijo. Porque otra vez, vivimos en un tiempo en el cual la gente quiere cambiar la implicación. La aplicación debe seguir la interpretación de la intención del autor original, tanto en cuanto a tiempo como a lógica. Una vez más, la aplicación debe seguir la interpretación de la intención del autor original. La base es saber lo que dijo y qué implicó el autor. O en este caso, cuando digo qué es lo que implicó el autor, estoy hablando de qué o cómo entendió la audiencia del autor lo que el autor dijo. Isaías 7:14, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. ¿Quién es la audiencia de Isaías en ese momento? Él le dijo esto a alguien específico. ¿A quién se lo dijo? Al rey Acaz. ¿Recuerdan la historia? No recuerdan la historia. Ok, no tenemos tiempo para entender la historia. Pero el punto de este pasaje, que es, Mateo lo va a mencionar, ¿verdad? ¿Sí, Mateo? La Virgen conseguirá dar a luz un hijo. Ok. Isaías le está hablando a un rey en un momento en el cual está sitiado y está por ser conquistado. Entonces, no vienen tiempos de refrigerio, no vienen tiempos de prosperidad para Acaz y para el pueblo de Israel. Es profecía, es irreversible, viene la ira de Dios a través de un pueblo que no ama a Dios, que es el punto de la historia. El punto de la historia es que lo dije ayer, Satanás es un siervo de Dios. Entonces, aunque yo no estoy aquí para afirmar que yo entiendo la maldad, cuando pienso en ello, inevitablemente, y les voy a llevar rápidamente a esto, inevitablemente pienso en esto, porque esto es parte de la historia que estoy diciendo. ¿Dónde está? Si ustedes van al Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento, pero van al Antiguo Testamento, y ustedes van a encontrarse con los comentarios escritos, con los comentarios en audio, los comentarios en video. Aquí están los temas especiales. Y la palabra survey es panorama del Antiguo Testamento, que existe en español también. Aquí tiene la palabra charts, significa gráficas, y él tiene lo que es la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Además que es como les digo, no la puedo voltear, no sé cómo voltearla esta, pero está de cabeza, está de lado ahorita, pero es la línea del tiempo del Antiguo Testamento. Ustedes observen que aquí están las potencias mundiales que oprimieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, Egipto está en el tiempo de Éxodo y de Levítico. Déjenme ampliar. Ok, ahí está. Egipto en Levítico y Números, Canaán en el libro de Josué, los filisteos en la monarquía unida. Este es Samuel. Este es los tres reyes de la monarquía unida, que son ¿quién? Saúl, Salomón, y obviamente después de Salomón se va a dividir el reino, y encontramos el reino del norte que está acá arriba, el reino del sur que está acá abajo. Los filisteos son sus enemigos en este tiempo. Después vienen los sirios, y los profetas del reino del norte, que son profetas que no escribieron libros, son Elías y Eliseo. Y la capital del reino del norte, ¿qué es la capital del reino del norte? No, así se llama el país, Israel, pero es Samaria. El reino del sur, la capital es Jerusalén, ¿verdad? Entonces Israel y Judá, que son los reinos. Pero encontramos que en el año 722 es cuando viene la profecía
que había traído Oseas, Amós y Jonás, que se arrepintieran. Recuerda que en ese momento que la voz principal del Antiguo Testamento es el profeta, su mensaje es arrepentimiento, no hicieron caso, eventualmente viene el exilio a través de ¿quién? De los asirios, que recuerdan que Jonás es llamado a predicar ¿a dónde? A Nínive, la capital de Asiria. Pero en el caso del Reino Unido, encontramos a Salomón y a David, pero especialmente Salomón, que fueron unos genios en la arquitectura, en la conquista de Samaria, les llevó 3 años conquistar a Samaria, porque fueron ciudades, o sea, Salomón hizo un trabajo excelente en la construcción de estas fortalezas. El punto es que aquí los asirios van a conquistarlos en el 722, simultáneamente en este siglo 8, encontramos al profeta Isaías, Miqueas, y las líneas estas están ejemplificando la extensión de su escritura. Profetas mayores y menores, ¿recuerdan eso? Entonces, encontramos que todo esto, muchachos, observen esto acá abajo, está simultáneamente siendo escrito o narrado en primer y segundo libro de Samuel. Entonces, hablar de la monarquía unida lo encuentran en Samuel y lo encuentran ¿dónde más? En Crónicas. Entonces, aquí es donde entramos en el paralelismo de pasajes, ¿verdad? Entonces, todo esto se está narrando en estos libros donde, otra vez, regresamos a Isaías y Miqueas, que son contemporáneos de Oseas, Amós y Jonás, pero en el reino del sur, y donde están predicando este mensaje, Isaías 7:14, es dado en un tiempo en el cual estas letras que están aquí es simplemente los nombres de los reyes que están aquí, donde encontramos a los reyes del Antiguo Testamento, a Usías, aquí está, Ezequías, Manasés, Josías, todos ellos. En fin, el punto aquí es de que eventualmente el reino del sur, ¿por qué no puedo hacerlo? Ok. Eventualmente el reino del sur es aquel que, no sé si alcanzan a verlo ahí, pero eventualmente el reino del sur va a continuar. Aquí es donde fue la destrucción del reino del norte, Samaria es destruida. El reino del sur comete el error, otra vez regresando a las doctrinas de elección. En el Antiguo Testamento la doctrina de elección es para ¿qué dijimos? Para servicio. En el Nuevo Testamento es para similitud a Cristo. Entonces, la doctrina de elección en los judíos, específicamente porque en el sur están 2 tribus. El reino del norte son 10 tribus, pero en el sur solamente son 2. En Judá hay 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Cuando Pablo en el capítulo 3 de Filipenses habla acerca de que es hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, es porque la tribu de Benjamín, su apodo de los de esa tribu eran los fieles. Entonces Pablo lo que está diciendo a los judaizantes, ustedes son una mezcla del judaísmo. Yo soy la pureza judía. Y yo no sé si existe ese tipo de rivalidad en las culturas o las subculturas de Oaxaca, donde algunos se creen más puros en su raza que otros. ¿Sucede eso o no? En Estados Unidos existe el Tex-Mex. ¿Me explico? Donde mis hijos son hijos de mexicanos, pero su idioma natal es ¿qué? Es el inglés, porque son nacidos allá. Entonces, es como si hubiera una reforma en Estados Unidos mexicana y yo les dijera a mis hijos, yo soy original, ustedes son copia, porque yo soy nacido en México y mi idioma natal es el español. Ustedes son hijos de mexicanos y su idioma natal es el inglés. Ese es el contexto de lo que está pasando en este tiempo y ese sentido. Por eso inclusive cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento, Cristo evangelizando no solamente a un samaritano, pero a una samaritana, muchas veces no le hacemos justicia a la Biblia de la repudia o el odio que tienen contra los samaritanos, los judíos. Entonces, los discípulos cuando ven a Jesús, cuando regresan del H-E-B con el mandado y lo encuentran profetizando o hablando con una mujer samaritana, les pasa lo que a mí, se les cae el pelo. O sea, no pueden entender cómo es que estás hablando no solamente con un samaritano, pero con una mujer acerca de ese evangelio. ¿Y qué es la moraleja de esto, el mensaje? De que si la elección es para servicio y la elección es para similitud a Cristo, es obvio que los discípulos estaban implicando que la elección fue para VIP y supremacía. ¿Me explico? De que si yo soy judío de la simiente de Abraham, es porque les hago un favor con estar con ustedes. Por eso inclusive cuando Juan el Bautista viene bautizando, ¿el bautismo de qué? De arrepentimiento. Los judíos practicaban el bautismo por inmersión antes de Jesús y antes de Juan el Bautista, pero lo practicaban ¿para qué? No, ese es Juan el Bautista. No era para arrepentimiento, era para proselitismo, para que entraras a ser uno de nosotros. Porque el punto del judaísmo era ¿qué? No estamos en contra del cristianismo, siempre y cuando no seamos los que autorizamos quiénes son los cristianos. ¿Sucede eso hoy en día? A ver, seamos honestos.
¿Sucede hoy en día que somos prejuiciosos? ¿Quién realmente es cristiano y quién no es cristiano? Entonces, en este caso, cuando Juan entra, Juan está diciendo a los judíos, ustedes necesitan bautizarse otra vez. Y es como que nosotros, no, los que se bautizaban son los gentiles, los no judíos, para ser judíos. Y Juan está diciendo, no, ustedes necesitan bautizarse porque ustedes están perdidos. Ustedes son, ¿qué dice? Son lápidas, sepulcros, blanqueados. Entonces, es interesante que aquí, muchachos, esto es súper interesante cuando vemos a Cristo. Por eso reempatizo que la salvación es una experiencia, una transición legal doble, porque no es accidente que Cristo va a ser circuncidado y Cristo va a ser, por Juan el Bautista, ¿qué cosa? Bautizado. Ahora, si la circuncisión y el bautismo son experiencias o son simbolismos de arrepentimiento, ¿por qué Cristo tuvo que ser circuncidado y bautizado? Sí, eso tiene que ver, la cuestión cultural, pero es más que cultura. Eso es parte de ello. Sí lo va a redefinir hasta cierta manera, está implicado en ello, aunque sí tiene razón, pero otra vez, lo que estás diciendo tiene sentido ahorita porque lo vemos a través del espejo retrovisor, porque es historia, pero si tú estás en este momento atestiguando que Él se confiesa o Él se declara ser el Mesías, y no solamente el Mesías, aquí es donde Cristo, si yo hubiera sido el que le hacía sus medios sociales, le hubiera dicho, hey, cambia la estrategia porque vas a perder muchos seguidores en Twitter. Porque Cristo no solamente dice que Él es Mesías, Cristo Él dice, yo soy Dios mismo. Porque Él dice, Cristo no solamente dice, levántate al cojo. Cristo no solamente resucita muertos, pero Cristo perdona los pecados de la gente. Y de acuerdo a la cultura, ¿quién perdonaba pecados? Entonces, es por eso que, yo así como diciendo, sí, no hagas eso porque te van a venir matando. Que eventualmente eso puede suceder, ¿no es cierto? Porque es cumplimiento de la ley, es cumplimiento de profecía. Entonces, en este caso, hablando de por qué circuncisión, por qué bautismo, que ambos son para arrepentimiento, Cristo obviamente no necesitaba arrepentirse. Cristo lo hace porque Él es el cumplimiento de la ley. ¿Me explico? En otras palabras, Cristo está diciendo, la ley fue dada, existe para servirme a mí. Dios no le sirve a la ley le sirve a Dios. Es el propósito de que Cristo es más que la ley. ¿Sí explico? Cristo es la ley y más que la ley. Entonces, Él simplemente lo hace como cumplimiento de la ley. Cristo no viene a abolir la ley. ¿Recuerdan eso? Él no viene porque hoy en día mucha gente predica y dice, es que no, el Antiguo Testamento ya está obsoleto, ya no hay que, ok, entiendo lo que están diciendo en cuestiones de las áreas que son descriptivas, pero es obvio que el Antiguo Testamento tiene mucha prescriptiva, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Todo esto lo estoy mencionando simplemente por la cuestión de la elección, de que estos hombres y estas mujeres, que es el caso de nosotros, confundimos la salvación o la elección, en lugar de ser de servicio, en lugar de ser de similitud a Cristo, lo tradujeron como VIP, como simplemente somos mejores, que de tal manera que especialmente el resto de esta tabla o de esta línea, especialmente del 722, que es cuando cae Samaria, al 586 es cuando cae Jerusalén. Este periodo, que traduzcan eso en la profecía de Isaías 7:14, traduzcan eso en las profecías de Sofonías, de Habacuc, de Nahum, de Daniel, de Ezequiel y aún de Jeremías, el estira y afloja de estos profetas con el pueblo de Israel es que esta gente, esta generación, por su confusión doctrinal de la doctrina de elección, llegan al punto en el cual ellos simplemente quieren escuchar profetas que afirmen lo que ellos creían, no el mensaje de Dios. Y por eso es que van a traer profetas falsos. ¿Recuerdan eso? Profetas en los cuales simplemente les den el mensaje que ellos quieren oír. ¿Es nuestra cultura hoy en día? ¿Sí? Hoy en día nos ven como santitos alquilados, que simplemente quieren que les prediquemos lo que quieren oír. El punto aquí es de que trágicamente esto se lleva a cabo y en el 586 va a caer Jerusalén. Ustedes lean el libro de Daniel y al principio del libro de Daniel, ¿qué dice acerca de Nabucodonosor? Viene a Jerusalén y ¿qué hace? La va a sitiar. Daniel 1:1. ¿Sí? Que es el punto de que es la destrucción de Jerusalén. Finalmente se va a cumplir lo que Isaías les advirtió
lo que Sofonías advirtió, Habacuc, todos los profetas les decían, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene el juicio de Dios. ¿Y qué decían ellos? No vienen sonoros. Todo eso lo menciono, muchachos, porque mencionaba yo los imperios, donde están los asirios, babilonios, los persas. Eventualmente, después de los persas, encontramos lo que es la era post-exílica. Aquí está el exilio. Y en la post-exílica está obviamente Esdras, Zacarías, Ageo, Joel, Abdías, Esther, Nehemías, Esdras del 7 al 10, acaso 1 al 6. Y encontramos al final, ¿quién? A Malaquías. Pero después de los persas, de aquí se acaba la tabla del tiempo, pero ¿quién sigue? En el periodo intertestamentario, ¿así se dice? Son los griegos. Después de los griegos, ¿quién sigue? Los romanos. Entonces, cuando ustedes van a la línea del tiempo ahora del Nuevo Testamento y se vienen aquí a las charts otra vez y encuentran la línea del tiempo, aquí la van a encontrar así como debe de ser, pero aquí lo que hace es que pone los imperios otra vez del mundo acá arriba, en este caso son los romanos con sus emperadores, y la vida de Cristo presentada a través de los 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los pone en orden cronológico, porque la línea de tiempo está cronológicamente puesta, pero observen que lo que está tratando de hacer aquí, no puedo, es ver las líneas, cómo es que esto ejemplifica los evangelios en cuestión de la vida de Jesús. Entonces, lo que hace aquí, no van a alcanzar a verlo esto, pero el evangelio de Marcos, por ejemplo, inicia con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Y empieza a narrar los eventos más trascendentales o de más importancia en cuestión de la vida de Cristo. Y obviamente aquí encontramos la resurrección. Nos da el tiempo en que se cree que fue escrita, pero observen que el evangelio de Mateo inicia con la genealogía, obviamente la anunciación o nacimiento de Jesús, que en Mateo es el ángel con José, y la Navidad y eso, y luego empieza con el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, aquí es donde ya a partir de aquí para acá comparten la misma información en el caso de Mateo y de Marcos. Después se van a venir con Lucas, que en la cronología se cree que es el tercero, inicia en este caso con la ascensión en Lucas y inicia con el nacimiento de Jesucristo, ahora con el énfasis del ángel con María. Y otra vez, entonces vean cómo Mateo y Lucas comparten mucha de la información, por eso son evangelios sinópticos, pero observen con Juan que él lo inicia con una línea punteada. ¿Por qué? ¿Con qué inicia Juan? En otras palabras, Juan inicia declarando la eternalidad de Jesús, de que Él simplemente es desde el principio, es el alfa y el omega, de que siempre ha existido. Por eso es la línea punteada, porque en lugar de ser continuo, porque no hay cronología en esto. No hay manera de decir, aquí es donde inicia la vida de Cristo. Que otra vez suena contradictorio a Lucas y Mateo, porque mucha gente piensa, y aquí es donde empieza la doctrina católica, de ver a María como inmaculada, de ver a María como la madre de Dios, porque el catolicismo te va a decir que Jesús inicia a través de María, ¿verdad? Y Juan va a decir, no, Jesús inicia, no tiene inicio, es el punto. Entonces, o sea, María simplemente es un instrumento en el plan redentor de Cristo. Y hablando de instrumentos, todo esto lo mencionaba y a donde iba con todo esto es porque en la línea del tiempo, entre paréntesis y otro paréntesis aquí, porque hay otra, está la era apostólica, después de los evangelios, están los apóstoles, donde ahora el libro de Hechos y las epístolas son escritas en esta línea del tiempo y encontramos, continúa el gobierno romano, ¿me explico? Y aquí es donde encontramos el libro de Hechos, que está aquí abajo, observen el libro de Hechos, que tiene que leerse a la par con las epístolas, ¿verdad? Porque narran los libros, los viajes misioneros y todo eso. Entonces, ya ustedes empiezan a ver aquí, otra vez, los eventos históricos de la persecución de Pedro, todo ese libro de los Hechos, eventualmente aquí está Santiago, el primer viaje misionero, aquí está Gálatas, aquí está el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, aquí están los años aproximadamente, primera y segunda Tesalonicenses, que se tiene que leer a la par con Hechos 15 al 18, que es el segundo viaje misionero de Pablo. Observen dónde está una teoría de Gálatas, donde entran algunas de ellos en estos años, el tercer viaje misionero de Pablo a la luz de Romanos, primera y segunda de Corintios, que es cuando se cree que se escribe. Observen el arresto en Jerusalén y el encarcelamiento en Cesarea, donde está Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses. El arresto en casa de Pablo, donde lo narra aquí Hechos esto, y donde encontramos la escritura de primera de Pedro. Segunda de Pedro, recuerden, es cuando Pablo es sacado de la cárcel, que se cree que hay un cuarto viaje misionero, donde encontramos primera de Timoteo, Tito, segunda de Timoteo, Judas,
y encontramos después aquí ya la muerte de Pedro, la muerte de Pablo en Roma. Encontramos el 70, que es cuando la destrucción del templo. Observen la línea punteada de ello. Y después de ello encontramos primera de Juan, segunda, tercera de Juan, y concluimos ¿con qué? Con Apocalipsis. Todo esto lo menciono porque pienso que esto es de ayuda. Ayuda mucho a contextualizar, y en el estudio de la Biblia, cuando ustedes den una clase, cuando hagan un sermón, les puede ayudar a ver otra vez históricamente qué está pasando. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Cuando Pablo habla a los filipenses, ¿está hablando de libertad o de encarcelamiento? ¿Qué es el mensaje central de Filipenses? El mensaje central de Filipenses, si acaso no lo saben, es simplemente que yo estoy encarcelado, el evangelio no está encarcelado, el evangelio va a crecer. ¿Sucedió eso o no? Claro que sucedió. Ahora, les está hablando de una iglesia que está experimentando persecución, y especialmente en el año 70 viene el genocidio, ¿se dice? ¿Así se dice? Cuando hay una masacre, viene para ellos. Entonces Pablo está anunciando y diciendo, hey, la cosa no va a mejorar, pero el evangelio se va a expandir. ¿Creen que es un mensaje que necesitamos escuchar hoy en día? La cosa no va a mejorar, pero Dios siempre, y aquí es donde iba al principio, regreso a lo que iba. Dios siempre ha usado la maldad. Esto que está arriba son los imperios del mundo, y es maldad. Es maldad, ¿sí me explico? Son enemigos de Dios. Dios siempre usa la maldad para sus propósitos. Y esto suena bien en una clase como esta, pero cuando la estás viviendo, obviamente es difícil de vivirla, pero la realidad es que es el principio con el cual procesamos las dificultades de la vida. ¿Sí me explico? Las procesamos a través de ello. Todo esto, muchachos, otra vez me lleva a regresar a todo lo que está él llevándonos a pensar en cómo interpretamos todo esto, cómo lo llevamos a cabo. En el aspecto espiritual de la interpretación, simplemente él habla de la oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, el perdón y limpieza de pecados personales, oración para un mayor deseo de conocer a Dios, aplique inmediatamente cualquier nueva revelación en su vida y manténgase humilde y dispuesto a ser enseñado. Entre paréntesis, otro paréntesis. Si esto es cierto, lo que estamos hablando, especialmente en un contexto como este académico de enseñanza, de estructura, de clases y todo esto, yo sí quisiera recordarles o decirles que la meta no es un seminario y la meta no es graduar. Es bueno estar aquí y es bueno graduar, pero viendo mi propio peregrinar a través del espejo retrovisor, los años que el Señor me permitió estudiar en un contexto estructurado o formal, fue aquí o fue ahí donde Dios creó en mí hábitos de aprendizaje. Hábitos para yo continuar el peregrinar de estudiar el resto de la vida. ¿Por qué menciono esto? Porque otra vez, porque observen los procesos o la metodología de la enseñanza, en este caso de la interpretación, lo que está pidiendo, ese es un proceso, este es un hábito que empezamos a hacer y que lleva tiempo construirlo. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, estar aquí es bueno y qué bueno, y sé que aquí se ven forzados en leer y en hacer papeles y todo eso, que no lo hacen porque quieren, lo hacen porque tienen. Yo no entiendo eso, pero a la misma vez, el deseo es de que al salir de aquí, sobre todo para los que están por graduar, es de que estos sean las bases de hábitos para llevarlo a cabo. Y obviamente multiplicarlo, llevarlo a una multiplicación. No voy a leer esto porque esas son simplemente, ¿cómo se dice? Fragmentos, secciones de libros que él está sacando con respecto a la interpretación de diferentes autores. El método que él usa en este comentario es básicamente lo que hemos estado hablando, pero él habla acerca del bosquejo histórico, ideas contextuales, las unidades literarias. La letra D es simplemente hablar acerca de que el enfoque de interpretación del versículo por versículo nos obliga a seguir el pensamiento del autor original. Y aquí es donde él enfatiza esto, muchachos, se nos digo una vez más: contexto literario, información histórica y cultural, información gramatical, estudio de palabras y pasajes. ¿Qué cosa? Paralelos y relevantes, porque es una unidad. Es algo que no se contradice, involucra a veces ambigüedad, involucra a veces misterio, involucra verdad que se da en una tensión paradójica. Todo eso involucra la Biblia y estoy consciente de ello, pero los pasajes paralelos no se van a contradecir. Eso es parte del paralelismo que está para enfatizar la verdad central. En ciertos puntos encontramos el texto impreso de la Reina Valera, que será complementado por otras traducciones de versiones modernas, las enlista ahí. Para quienes no leen griego, esto les ayuda a comparar las traducciones para identificar esto en ellos.